a algunos integrantes del Frente Nacional por las 40 horas, con quienes hemos tenido una reunión la mañana de hoy. Al igual que ellos, desde Movimiento Ciudadano manifestamos nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República para regular las 40 horas. Evidentemente, como ustedes también lo saben, es una modificación que se propone al texto constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, que tendría implicaciones muy importantes en términos de derechos laborales de las y los trabajadores de este país. Movimiento Ciudadano ha insistido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, sobre la necesidad de implementar un esquema de 40 horas como jornada laboral, garantizando, y subrayo, garantizando 2 días de descanso. La iniciativa que se presenta, como ya lo ha dicho nuestro coordinador Jorge Álvarez Maínez, pues da gato por liebre. No es una iniciativa que rescata el espíritu de esta propuesta y, al contrario, en muchos sentidos es regresiva en términos de derechos laborales. Pero más allá de nuestra opinión, que además es pública, que ustedes la conocen porque hemos contribuido también a la presentación de varias iniciativas, a mí me gustaría que el Frente Nacional por las 40 horas nos expresara y compartiera con ustedes los temas más importantes de esta iniciativa y los cuales, por supuesto, como yo lo decía, son absolutamente regresivos. Así es que, sin más, les damos la bienvenida al Senado de la República, les pedimos su intervención y al final, si quieren, vamos a preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias. Yo soy Eric Wewetzin del Frente Nacional por las 40 horas. Agradecemos este espacio y precisamente desde el Frente Nacional por las 40 horas nos pronunciamos en contra de la iniciativa presidencial presentada por Claudia Sheinbaum, que no solamente no garantiza los 2 días de descanso, no solamente nos manda las 40 horas a 2030, sino además desde el vicio de origen que es precisamente en la negociación con la patronal y con el charrismo sindical, nos pretenden imponer una explotación, un esquema de explotación, un esquema de precarización laborales peores de los que ya nos encontramos actualmente. Uno de estos es la aplicación o la legalización de esquemas de 12 horas que deberían de ser precisamente en el esquema actual. Estamos manteniendo un esquema de 9, estos los vienen a ampliar. Estas 12 horas, además de eso, no van a ser pagadas como actualmente se pagan, es decir, las horas arriba de las 9 se pagan triple. En este caso, estas horas estarían siendo pagadas dobles y estaríamos soportando la clase trabajadora de este país esquemas de hasta 16 horas extraordinarias, que además de eso muchas de las empresas usan como una cotidianidad, como una normalidad. De la misma manera, no garantizan mecanismos de vigilancia ni inspección laboral, no garantizan mecanismos de sanciones. Esta iniciativa menciona la implementación de un sistema electrónico, sin embargo, no existen en estos momentos las capacidades para garantizar que haya una vigilancia completa. De igual manera, desaparece en uno de sus artículos a la Ley Federal del Trabajo la palabra sanciones. Con esta eliminación de la palabra sanciones, deja a cientos de miles de familias de personas trabajadoras sin una garantía legal para poder pelear sus derechos ante la patronal. De igual manera, otro de los aspectos que menciona es también el cambio de la jornada, de la definición de jornada laboral, en donde viene que en lugar de que el trabajador esté a disposición del patrón, va a cumplirse la jornada laboral siempre y cuando sea el tiempo efectivo de trabajo. Esto quiere decir que mientras incluso la persona trabajadora esté en el centro de trabajo, esté en su lugar de trabajo, siempre y cuando esté trabajando solamente de esa manera le va a pagar el patrón. Es decir,
Ustedes se imaginan a una trabajadora doméstica, por ejemplo, que se encuentra cuidando una casa o que se encuentra en su tiempo de comida y que el patrón le pueda decir que no le va a pagar ese tiempo porque en esos momentos que estaba respirando, yendo al baño, que estaba comiendo, que estaba tan solo preparando su mochila, sus cosas, pues no se los va a pagar. Eso sucede también mucho en los centros de trabajo tipo outsourcing, en donde muchas veces simplemente no hay llamadas, o a veces en otros centros de ventas, puntos de ventas donde no hay clientes. Entonces eso quiere decir que hay una posibilidad de que la patronal no le quiera pagar este tiempo al trabajador. En ese sentido, también destacamos que se quita, se cambia la definición de patrón y se le agrega una palabra que es contrato, que es contrata. Esta palabra implica también necesariamente el desplazamiento de personas que no necesariamente tienen contrato físico y llevaría a que estas personas no pudiesen defenderse de la misma manera ante un juicio. Por esta y muchas cosas más, instamos también al Senado de la República, instamos también a la Cámara de Diputados a que se pronuncien en contra de esta reforma que tiene vicios de origen y que no responde a las necesidades y urgencias de la clase trabajadora, de esta lucha por las 40 horas, que ya no lleva una semana, que ya llevamos años exigiendo la reducción de la jornada laboral por nuestras vidas, por nuestra salud, por mejores condiciones de desarrollo, por mejores condiciones de pasar nuestras vidas con nuestras familias, con crecer la educación de este país, con crecer también el tiempo de reconstrucción del tejido social. Entonces, agradecemos este espacio que nos ha dado Movimiento Ciudadano y esperamos también que las otras bancadas pues se pronuncien con apertura, con una apertura crítica, no de seguidismo a la iniciativa presidencial, sino que en realidad escuchen a la voz de la clase trabajadora de este país, que somos los que movemos a este país. Muchas gracias. Denunciar ante ustedes, colegas, que esta iniciativa ha sido criticada de manera severa por organismos de derechos humanos, por magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la califican tajantemente de contraria a los derechos laborales y humanos. Consideran que es totalmente regresiva y que además no hay nada, absolutamente nada, que se salve de esta iniciativa. Consideramos incluso que tiene más similitudes con lo que está sucediendo en Argentina, con la reforma que ha planteado el presidente Javier Milei allá, que con lo que hemos planteado nosotros desde el Frente Nacional por las 40 horas. Es una iniciativa que da pasos hacia atrás, que no cumple con el principio de no regresividad y progresividad que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, por cierto, va a cumplir 109 años pasado mañana 5 de febrero. En esta Constitución se consagró la jornada de 48 horas y costó vidas, costó más de 3,5 millones de muertes, según datos oficiales. Y resulta que seguimos esperando a una reducción de la jornada que ni siquiera es efectiva. Muchísimas gracias. Simplemente cerraría diciendo, no podemos legislar al vapor una reforma que en teoría está orientada a mejorar las condiciones de las y los trabajadores de México. Esta, como ya se dijo aquí, es una demanda de hace muchos años y cometeríamos un error histórico en aprobar, por supuesto, la reforma en los términos en los que está planteada. Por eso, desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a la reflexión, al diálogo. Le decimos con mucho respeto a la mayoría, si se asumen como un movimiento progresista, pues lo que hay que poner por delante son los derechos de las personas y, por supuesto, de quienes mueven a este país, como son las y los trabajadores de México. Así es que estamos a sus órdenes. Si hubiera
preguntas sobre este tema. ¿O sobre otros? Si es sobre otros, también nos quedamos, pero en principio, si no hubiera nada más de Sí, eso, tenemos preguntas, coordinador. sobre el tema, adelante. Les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senador, buenos días. Buenos días. Oiga, hoy a la 1:00 p.m. es la reunión de puntos constitucionales para, entiendo, para fijar el calendario de procesamiento legislativo de esta reforma. Y quisiera saber si hoy el nuevo coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política les planteó alguna puerta, alguna posibilidad de que con esta reforma no se apliquen las consabidas prisas y que se pueda abrir un espacio de diálogo, por ejemplo, como lo que va a hacer la Comisión de Justicia con los jueces sin rostro, que van a abrir un parlamento abierto o un conversatorio. Si hay posibilidades de que en este caso en particular se pueda tomar ese tipo de opciones. Gracias. Gracias por la pregunta, Leti. El tema no se tocó en la Junta de Coordinación Política. Tuvimos, como ustedes saben, reunión a las 8 de la mañana. El tema no fue abordado. Desde luego que haremos nosotros el planteamiento formal en la reunión de la comisión para que nos demos el tiempo necesario, no solamente para discutir y analizar, sino para abrir, en todo caso, el foro a distintas organizaciones, colectivos, expertos que tendrían que estar opinando sobre el tema. Creo que este es también un buen momento por la etapa que está a punto de iniciar este Senado de la República para que aprendamos la lección de que no se puede legislar al vapor y con prisas. Cuando se hace eso, generalmente el resultado no es óptimo, por no decir que es terrible. Por eso insistiremos nosotros en el llamado a la mayoría. Nosotros estamos en la mejor disposición de construir un dictamen que le sirva a las y los trabajadores, que realmente rescate la esencia de lo que se ha propuesto como 40 horas, 2 días de descanso, con una serie de añadidos, y que podamos construir un dictamen de consenso. Si la mayoría insiste en no moverle una coma a la iniciativa presidencial, pues desde luego que encontrará en nosotros y en muchas otras expresiones resistencias, quiero suponerlo. Pero de manera puntual, nosotros llevaremos a las comisiones correspondientes el planteamiento de que nos demos el espacio suficiente para ello. Sara Pablo, Grupo Fórmula. Sí, senador, muy buenos días, gracias. Preguntarle nada más 2 cosas. Por un lado, si han tenido contacto con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Él el periodo pasado decía que incluso estaba pendiente una reunión con el secretario del Trabajo para ver este tema de las 40 horas. Circuló la semana pasada este proyecto de dictamen. ¿Qué les han dicho? Si ya quedaría así o se prevé alguna modificación. ¿Cuándo se pretende dictaminar? Y si quiere, ahorita le hago de otro tema. Gracias, Sara. Sé que ha tenido comunicación con el senador Luis Donaldo Colosio, que es nuestro integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales. A él le mandaron el proyecto de dictamen y entiendo que el día de hoy habrán de tener una reunión. El senador Colosio llevará el planteamiento de dar un espacio amplio, suficiente a la iniciativa. Digamos que hay comunicación, todavía no sabemos si esa comunicación llegue al punto de que se abra este espacio de diálogo, de entendimiento para revisar puntualmente el dictamen. Naturalmente, si quieren hacerlo fast track, nosotros no estaríamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Pero digamos que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido la atención de avisarle a nuestra representación, repito que es el senador Luis Donaldo Colosio, pero no conocemos todavía el alcance de la reunión de esta comisión. Y preguntarle un poco sobre la reunión de la Jucopo, Sí. ¿Qué temas se trataron? Preguntarle si con la llegada de Ignacio Mier ustedes ven mayor posibilidad de que en la oposición sean escuchados, dado que, bueno, esto ha pasado poco, ¿no? Hasta ahora
los cambios vienen del propio gobierno cuando son aceptados. Y preguntarle sobre esta versión de que Movimiento Ciudadano estaría dispuesto a dar los votos a una reforma electoral si se baja la edad para la votación a los 16 años, si esto es así, si están dispuestos justamente a dialogar. Bueno, respondo la primera parte sobre la Junta de Coordinación Política. Efectivamente, hoy tuvimos la primera reunión. Podría decir que prácticamente todos los grupos parlamentarios hicimos el planteamiento de que sería muy positivo para el Senado de la República que la Junta de Coordinación Política cumpliera el papel para el que fue creada, que es el de generar un espacio de entendimiento, de diálogo y de acuerdo político. Yo mismo he señalado aquí, cuando me lo han preguntado, la Junta de Coordinación Política durante los meses anteriores no sirvió absolutamente para nada. Cumplió un papel testimonial, se tenían las reuniones para cumplir con la formalidad, pero no era un espacio de entendimiento, de construcción, salvo contadas excepciones, contadísimas excepciones, momentos extraordinarios del Senado de la República, pero en términos generales no tenía esa función. Yo esperaría del nuevo presidente de la Junta de Coordinación que retomara el espíritu para el que fue creada la Junta y que a partir de eso pudiéramos tener mayor diálogo, entendimiento y la posibilidad de construir acuerdos, entendiendo que es un Senado que tiene una composición plural. Veo voluntad en el presidente de la Junta de Coordinación de inaugurar una nueva etapa, de tener mecanismos de entendimiento, de diálogo, y esperamos que eso pueda sostenerse así. Debo decir que la historia que precede al senador Ignacio Mier, pues es una historia de apertura, de entendimiento, de diálogo, y como él mismo lo ha dicho, de hacer política. Esperamos que así sea, nosotros no vamos a dejar de exigir eso. Los temas que se vieron en la Junta de Coordinación Política, fundamentalmente el calendario de sesiones para este periodo, el contenido de lo que tendremos en la sesión del día de hoy y del día de mañana, el día de la sesión para el homenaje póstumo al senador que acaba de fallecer y la efeméride del día de mañana. Digamos que eso fue lo que se planteó. Y también que la Junta de Coordinación Política sesionará todos los lunes a las 2 de la tarde, digamos, en este nuevo formato. Paso a la siguiente pregunta. Yo no sé de dónde salió la idea de que Movimiento Ciudadano daría sus votos para una eventual reforma electoral a cambio de que se bajara la edad para votar a los 16 años. Falso de toda falsedad. No, nosotros lo que hemos dicho es, no vamos a especular sobre la reforma electoral cuando todavía ni siquiera hay un documento formal sobre el cual discutir. Nos hemos pronunciado prácticamente en contra de todo lo que se ha dicho que será el contenido de esa iniciativa, y hemos dicho que en cualquier caso, si hubiera una discusión sobre la reforma electoral, nosotros, entre algunas propuestas, llevaríamos la iniciativa para que la edad para votar pudiera bajarse a los 16 años. Pero hasta ahí, y lo digo categóricamente, no hay ninguna mesa de diálogo, acercamiento en la cual nosotros estemos participando para la reforma electoral. Vamos a esperar, para no entrar en especulaciones, a que llegue esta iniciativa, si es que llega, y sobre eso nosotros daremos a conocer lo que opinamos de ella. Pero sí buscarían incluir esto de los 16 años y el voto universal también, Sí, que sea obligatorio el voto. Sí, hay dos temas con relación al voto que se han planteado. Primero, que el voto pudiera ser universal, obligatorio, para tratar de que haya una mayor participación de los hombres y las mujeres de este país, porque generalmente
el régimen le apuesta al olvido, a la no participación, al no involucramiento, y creemos que tenemos que tener ciertos dispositivos para incentivar la participación de la gente. Y segundo, la edad para votar a los 16 años, como sucede en algunas otras latitudes. Serían dos temas que Movimiento Ciudadano propondría para este proceso de reforma electoral, repito, si es que sucede. ¿Pero sería una condicionante para apoyar esta reforma o no necesariamente? Digo, más que una condición para apoyar la reforma, nosotros nos parece que son dos temas que tendrían que abordarse, pero no vamos a entrar nosotros en un mecanismo de negociación donde si estos dos temas se aceptan, nosotros aceptamos algunos otros que son francamente regresivos en términos democráticos. No estamos en un intercambio de cartitas, ni mucho menos, no es una cosa por la otra. Si nosotros participamos en un proceso serio de reforma electoral, pues habremos de abordar una agenda mucho más amplia y mucho más robusta que no comprometa la democracia mexicana, que no elimine el pluralismo político. Jorge Monroy, de Latinos. Perdón que nos desviamos aquí de todo el rollo. Si quieren, sí, porque ustedes no se tienen que hacer cargo de lo que yo diga de la reforma electoral. Gracias. Sí, senador, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle acerca de justo la reunión de la Junta de Coordinación, si estuvieron todos los coordinadores y si recuerda la última fecha en que sesionaron pues todos los grupos parlamentarios con el presidente de la Junta de Coordinación. Eso por un lado, y por el otro quisiera preguntarle su opinión sobre la vinculación a proceso de dos trabajadores del tren interoceánico, cuando se vieron, digamos, distintas fallas, como el hecho de las cejas que no estaban profundamente desgastadas, como que no traía el conductor un velocímetro a la vista y entre otras serie de cosas. Gracias. Honestamente no recuerdo cuándo fue la última vez que sesionó la Junta de Coordinación Política. Me parece que el último tema para el que hubo alguna reunión, un intercambio, aunque no formal, fue cuando se procesó esta renuncia del fiscal general y el proceso para elegir a la nueva fiscal, si mal no recuerdo, pero con mucho gusto revisamos las actas. Pero sostengo lo que dije, la Junta de Coordinación Política era un mero formalismo. Se trataba de cumplir con nuestra normatividad interna y se acabó. No era un espacio de construcción política, ojalá que ahora sí lo sea. Sobre el tren interoceánico. Nosotros exigimos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. No vamos a aceptar chivos expiatorios, no vamos a aceptar que se culpe simple y sencillamente a alguien para tratar de cumplir con el formalismo. Vamos a dejar que la investigación siga su curso, pero no vamos a solapar absolutamente ninguna conclusión anticipada, como me da la impresión que son estas detenciones. Desde luego que a nuestro juicio, por lo que se ha conocido además a partir de los medios de comunicación, la investigación debería de ser mucho más profunda y alcanzar a los directivos involucrados. Pero no quisiéramos adelantarnos al respecto, vamos a darle seguimiento a las investigaciones y vamos a exigir que se deslinden responsabilidades. Cerramos con Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Clemente. Permanentemente fue cuestionada la coordinación de Adán Augusto y sobre todo su manejo al frente de la Jucopo. ¿Qué cambio esperarían ustedes con Nacho Mier? Al menos en lo que toca a la Jucopo, pues. Yo esperaría que la Junta de Coordinación Política pudiera tener
primero, reuniones periódicas. Segundo, que con anticipación supiéramos la agenda que el presidente de la Junta de Coordinación quiere tratar para ir preparados, que evitáramos las bolas rápidas y las sorpresas y que pudiéramos tener un ejercicio de planeación de mediano y largo plazo para darle orden a las sesiones. A final de cuentas, de lo que se trata es que la Junta de Coordinación Política facilite el trabajo en comisiones, facilite el trabajo en el Pleno, y esa función no la estaba cumpliendo la Junta de Coordinación. En la medida en la que haya, como lo dice su nombre propio, coordinación, entendimiento, diálogo, pues será mucho más fácil procesar los acuerdos, pero también procesar las diferencias. Yo siempre he dicho, y creo que nadie se asusta de ello, desde luego que tenemos sanas y legítimas diferencias, pero hay maneras de procesar esas diferencias y yo creo que la Junta tiene que cumplir ese papel. Veo, repito, como dije anteriormente, voluntad del presidente de la Junta de Coordinación Política, voluntad y disposición de la presidenta de la mesa directiva. Hago votos para que así sea. En ambos casos, aunque me concentro más en el presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene antecedentes de apertura y disposición al diálogo, lo cual nosotros celebramos y esperamos que lo pueda llevar a cabo. Siempre va a contar con la disposición de Movimiento Ciudadano para dialogar y para construir en la diferencia. Gracias. Gracias. Disculpe, una última pregunta Adelante, de sí. Claudia Flores Barreto Sí. de N+. Senador, muy buenos días. Preguntarle Días. nada más, ¿dentro de Movimiento Ciudadano hay alguna especie de temor? ¿No se sienten inseguros? ¿No se sienten amenazados por lo que pasó con sus compañeros? No por nuestra militancia, no por nuestro origen, no por nuestra afiliación partidista. ¿No por ser MC? No por ser Movimiento Ciudadano, no. Me parece que en términos generales, las y los mexicanos estamos muy preocupados por la situación de inseguridad. Naturalmente, el asunto de Sinaloa está fuera de toda proporción. No hay gobierno, y no hay gobierno, y los principales lastimados, lastimadas, pues son los hombres y las mujeres, las niñas y los niños que viven en Sinaloa. Pero no es un asunto exclusivo, diría yo, de Movimiento Ciudadano. Pero aprovecho para decirlo, no minimizamos lo que sucedió con nuestra compañera diputada y nuestro compañero diputado, con Elizabeth y con Sergio. Para ellos, absoluta solidaridad. Esperamos que se recuperen muy pronto, que salgan de peligro. Nuestra solidaridad para ellos, para sus familias y para Movimiento Ciudadano en Sinaloa, exigiendo, por supuesto, deslinde de responsabilidades, investigación y deslinde de responsabilidades. Ese crimen no puede quedar impune. Oiga, y solamente saber si en Sinaloa las figuras de MC, empezando por ellos dos, los liderazgos de MC e incluso en otras entidades del país, ¿no van a reforzar su seguridad después de lo que pasó? No que yo tenga conocimiento, lo digo con mucha responsabilidad. Sé que el gobierno federal, hay que decirlo, ha estado muy atento de lo que está sucediendo con nuestros compañeros en Sinaloa, que deben de tener algún tipo de protección extraordinaria, especial. Naturalmente es un asunto que ya le compete al Estado mexicano y debo decir que el gobierno federal ha sido sensible frente a ello, pero no veo en el resto del país a mis compañeras y compañeros tratando de tener algún tipo de protección extraordinaria. ¿No los ve amenazados? No. Digo, hasta a mi entender y de acuerdo a lo que yo sé, nadie de Movimiento Ciudadano ha recibido algún tipo de amenaza como para sonar las alarmas y pedir una protección extraordinaria. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Hasta luego.